Hola, bienvenido, bienvenida a nuestro canal. Espero que estéis súper mega bien. Hoy vamos a hablar del poder de la convicción, del poder del arriesgar. Muchas personas no tienen confianza en sí mismas o en sí mismos y todo viene de lo mismo, de la falta de acción. Y por eso no tienes convicción, porque te falta accionar más todos los días. Así que vamos a hablar un poquito de este tema, ya que Oriol, pues bueno. Yo he tomado muchos riesgos. Parece una entrevista, ¿eh? Estoy tenso. Al final es el riesgo, ¿no? Arriesgar es lo que es amor o miedo. Cuando tú estás en amor, el riesgo ya no existe, desaparece. Y al final mucha gente se queda estancada porque no arriesga, porque tiene miedo a lo que le puede pasar. Al resultado. Exacto. Y a lo que le puede llegar en el camino para llegar al resultado. Toda la adversidad que te puede venir ahí, a perder dinero, perder amigos, relaciones, ciudad, etc. Entonces, el riesgo es lo único que te va a hacer avanzar hacia tu destino, y para ello tienes que tener amor, tienes que estar en amor. Dos cosas, amor o miedo. El miedo es lo que te va a impedir actuar en esa convicción para tú llegar a donde quieres ir, y el amor es el camino a donde vas a ir. Entonces, al final, la fe es lo que te va a salvar. La fe en creer para luego ver. Pero si tú estás esperando a ver para luego creer, nunca vas a ver. Y como nunca vas a ver, nunca vas a creer y nunca vas a ver. Y así es. Exacto. Tienes que pensar que tú vienes a este mundo sin nada y te vas sin nada. O sea, solo eso ya debería de ser suficiente para que tú entiendas que no tienes nada que perder si accionas. Es decir, no importa el resultado, no importa que no salga como tus expectativas piensan. Es más, justamente por tener expectativas es por lo que seguramente no acciones. Tienes que seguir esa voz de la intuición que tanto hablamos nosotros, que es la que te está indicando el camino. Y tienes que dejar el miedo a un lado. ¿Cómo? Como hemos dicho, pasando a la acción. No importa que no estés preparado, no importa que no lo hagas perfecto, no importa que no lo hagas bien bajo tu criterio, no importa, porque todo el mundo empezamos de cero. Yo cuando empecé a entrenar, yo no sabía entrenar. ¿Y cómo empecé a aprender? Viendo a los demás, viendo vídeos, a prueba-error, hasta que llevo 9 años entrenando. Tengo un resultado físico de pesar 39 kilos a como estoy actualmente. Y como esto con todo, al final nadie nos enseña muchas cosas, muchas cosas, nadie nos las enseña. Pero con la práctica nos hacemos mucho más expertos. Totalmente. Al final, ahí has dicho una cosa que es brutal. Voy a elevar un poquito la conciencia para que entendáis que al final, cuando tú tienes expectativas al resultado, ¿sabes? Tú haces las cosas porque buscas el resultado. Al final, las expectativas siempre acaban en la frustración, porque tú estás teniendo expectativas de algo que es una ilusión. No existe. Solo tú tienes el control de tus pensamientos, de tu acción y de tus palabras. Tienes que controlar eso. Y si tú das el 100% cada día de tus pensamientos, palabras y acciones, 100%, que no te dejes nada en el banquillo, da igual, vas a tener paz. Si lo consigues, perfecto. Si no, ¿qué más puedes hacer? Has dado todo. Lo que pasa que la gente, que es el mundo, con las expectativas, te frustras. ¿Por qué? Porque no has dado el 100%. Tú sabes que podías haber hecho más. Sabes que podías haber hecho todos los días un poco más. Pero te has ido con los amigos, has hecho 50.000 cosas, Instagram, películas, etc. Entonces, eso es brutal porque en vez de tú tener expectativas y perseguir el resultado, al final lo que tienes que hacer es creerte que eso ya es tuyo y no perseguirlo. Simplemente actuar como la versión de ti que ya tiene eso. Exacto. Y para eso tienes que tener una creencia elevada y mucha confianza, que se gana en hábitos. Hábitos todos los días, hábitos, y no fallar. Claro. Si tú fallas, te abres esa brecha. Y también has dicho otra cosa que me acabo de olvidar ahora, que es así, lo de la práctica. Cuando tú practicas, haces repetición continua de ejercicio en formación, ahí es donde experimentas. Tú no sabes lo que es hasta que no experimentas, porque está el concepto, pero el concepto es mente, conceptual, eso es en tu mente. Y sí, tu mente piensas que vas a hacer eso, pero o sea, hasta que no lo experimentas en el plano, o sea, en el plano físico,
en la acción no sirve para nada. Todo lo de la mente, de que tú pienses que vas a hacer, olvídate, cuando lo hagas verás que es totalmente otra cosa. Entonces, acción, acción, acción para tener fe y para descubrir todo aquello que tienes que experimentar para que tu alma pueda expandirse, para que tu espíritu, para que tú como persona puedas expandirte. Totalmente. Es así. O sea, Totalmente. Tienes que pensar que tu yo del futuro no estaría ahora mismo pensando, es que no es perfecto, es que me pasa esto, es que me pasa lo otro. Tienes que actuar como ya si fueses esa persona. Eso es lo que te va a hacer pasar a la acción realmente, claro. sentirte merecedor. Te tienes que sentir merecedor de esa vida y sobre todo tener un porqué muy grande. Yo considero que para pasar a la acción, y os voy a poner un ejemplo, ¿por qué yo me levanto, y hablo de mí, ¿vale? Como Estefanía, ¿por qué yo me levanto a las 5 de la mañana? Y hay días que me levanto también antes. ¿Por qué? ¿Creéis que yo no estoy cómoda durmiendo? Por ejemplo, hoy, me has visto. O sea, y encima en los días previos en la mujer, etcétera. O sea, podría haber estado durmiendo 1 hora más, 2 horas más y encima con justificación. Pero digo, es que es el mensaje que me doy a mí misma. Es que si yo no me levanto y lo hago, yo me estoy demostrando que soy débil realmente. Es el mensaje que tú a ti mismo te dices cuando tú cumples. Dices, yo confío en mí. Es más, cada día que cumples, eso es lo que hace que tú ganes esa confianza, esa autoestima, esa seguridad. Pasar a la acción y no cuestionártelo. Tú tienes que tener el porqué muy, 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 muy integrado en tu ser, ¿no? Es como, ¿por qué lo hago? Porque sé que a esa hora conecto con Dios muchísimo. ¿Por qué lo hago? Porque sé que esa rutina de afirmaciones, gratitud, visualización, es lo que me ayuda a conectarme con mi ser más elevado. Entonces, la balanza es la balanza tira que me toca levantar. Entonces no cuestiono, directamente lo hago. claro. ¿Y por qué haces eso? Porque tienes una visión, Claro, porque sabes dónde vas. claro. Lo que pasa es que un pueblo sin visión sufre, un matrimonio sin visión sufre. Tú no puedes hacer eso porque tú no crees con esa visión que tú tienes. Por eso el que abandona es el que nunca creyó en su idea. Por eso, si estás viendo el vídeo y has abandonado o no crees, es porque esa visión que tienes nunca creíste realmente en tu espíritu, en tu corazón. Por eso no puedes levantarte a las 5. Por eso cuando estás cansado te quedas hasta las 8. Por eso no vas al gimnasio. Por eso no puedes hacer nada, porque no crees. Todo es creencia. De tu creencia se crea el hecho y si tú lo crees, lo creas. Entonces, eh, tú al final, visión. Visión, ¿dónde vas? Ahí. Y tú no tienes que dudar. Si tú tienes algún pensamiento que dudas, ya está, rompes el ciclo. Porque la duda, ¿qué es lo que pasa? Que cambias esa vibración de tu cuerpo. O sea, tú lo que tienes que adquirir es la conciencia de la versión de ti, cómo pensaría, cómo actuaría. Y si tú piensas que eres eso, no eres eso. Pues estás pensando que eres eso. Que eso es lo que... Estoy hablando de conciencia elevada, ¿eh? Nos vamos a un punto que es más elevado, pero hay algunos que vais a ver y vais a entenderlo porque eso es... Simplemente tenéis que entenderlo en vuestro corazón. En la mente no, porque tú piensa que cuando tú piensas que eres eso y que actúas como eso, no lo eres, porque estás pensando en que eres eso. Tú eres, tienes que ser. Lo tienes que sentir. Claro, cuando tú eres, pones sentimiento, esa emoción en tu corazón, esa emoción tiene una vibración que es amor puro y eso te lleva a atraer circunstancias, personas. Yo, mira, hay una Brutal. cosa que yo he entendido, yo sé que puedo manifestar lo que quiera ya. O sea, soy consciente. Lo que yo quiera en mi vida, voy a manifestarlo. Y sé dónde voy. Hablo por mí, Sí, sí. los dos, pero como Uriol, sé dónde voy y sé que voy a acabar impactando el mundo y haciendo eventos, conferencias, dando amor al mundo y sabiendo lo que es el verdadero amor. Pero no tengo prisa. Y yo ya adquiero esa conciencia cada vez más y descanso en ella. No me pregunto el dónde, el cuándo ni el cómo, porque eso es que tienes duda. Cuando tú te preguntas el dónde, el cuándo y el cómo es que tienes duda. Entonces tú nunca tienes que preguntártelo, porque si te lo preguntas es porque tú no eres esa persona. Entonces cuando tú ya
tienes esa convicción y tú crees en tu conciencia eso, que adquieres esa identidad de ti, que esa conciencia ya es lo que tú quieres ser y tener, ya está, eres. Pero descansas ahí, que eso es el secreto, es el descansar ahí, el descansar en la conciencia. Porque tú, aunque la adquieras, si tú no descansas y vas con prisa y quieres adelantar eso, no se te va a dar. Porque estás queriendo forzar lo que Dios tiene para ti. Total. Y eso es brutal. Pues yo cuando entendí eso, era un trabajo diario. O sea, yo sé que voy a acabar los dos, pero yo sé que voy a acabar pues impactando el mundo a nivel de eventos, conferencias, en mi don que me ha dado Dios, y está hecho. Y yo trabajo en mantenerme esa conciencia. No, el dónde y el cuándo, eso es Dios. Cuando Él esté preparado, Él me lo dará. Pero tu acción ya la pones. Claro, Entonces, por- ¿tú qué le estás diciendo a Dios? ¿Qué le estás diciendo al universo? claro que yo deseo eso en mi acción, porque mi acción va por encima de lo que yo quiero. Exacto. Yo pongo más acción de la que tendría que poner para eso. Y yo le demuestro a Dios que mi acción va alineada a lo que Él tiene para mí. Entonces es garantizado que Él te lo dé, porque en la acción está tu convicción. Y la convicción es lo que tú vas a crear. Tú materializas en tu realidad aquello que estás convencido de ser. Si tú estás convencido que vas a ser millonario, Lo vas a hacer. garantizado. Entonces, ¿cómo trabajas en tu convicción? En la acción. Hábitos, acción diaria imperfecta, todos los días. Si fallas en una cosa un día, te abres una brecha en tu confianza. Porque tú te estás diciendo que no eres merecedor y no eres digno de que Dios te entregue eso. Y si te pasa, porque somos humanos y puede ocurrir, vuelva a las bases. Exacto. Las bases son las que siempre te van a sostener. Unas Claro. buenas bases. Una buena rutina por la mañana. Unos buenos hábitos durante el día. La acción. Lo que hablábamos antes. Realmente, si te pasa eso, tienes que recuperarlo. Si tú fallas un día en el gimnasio, siguiente día vas al gimnasio y lo haces por dos. Claro. Si tú fallas un día en cualquier cosa que no haces, día siguiente por dos. Siempre. Porque si no, tú ya estás dejando algo que te has dejado de hacer y te estás fallando. Tienes que poner siempre el trabajo por dos. Que no significa que hagas lo mismo, pero al menos vas a hacerlo y haces más esfuerzo. Aunque no hagas igual que lo que hacías, siempre pones más trabajo en todo. Por ejemplo, si tú un día lees, en vez de media hora, 10 minutos, pon conciencia y al día siguiente lees 40 minutos. Haz un poco más, porque tú eso vas a demostrarte que eres cumplidor y que no te dejas nada, cero. Y lo importante también es que cuando se falla, y hago así porque cada fallo es una bendición, que es donde podemos realmente ver qué es lo que está fallando para poder mejorar, cuando te ocurre eso, identifica qué es lo que tienes que cambiar y ponlo en acción. O sea, no te quedes en el, oh, he hecho esto mal, esto no me ha salido, y ya dejes que esa emoción te invada durante X tiempo. No, vale, esto no ha salido como yo esperaba, vale, esto no lo he hecho por aquí tan tal, ¿no? Ok, perfecto, ya sé por dónde tengo que ir para pulir esa parte. Totalmente. Es que al final es... O sea, me refiero a que no pasa nada si un día... Lo, em, lo que es importante ahí es que tú cuando falles, no tienes que dejar que el sentimiento y la claro, vibración de tú pues estar negativo y pesimista y que has fallado, que no te invada en el día. O sea, tú tienes que, exacto, aunque falles, tú tienes que, porque tú piensas que tú atraes lo que eres, tu vibración es lo que vas a atraer, tu claro. conciencia, tu conciencia. Si tú no te crees lo que quieres, no vas a conseguirlo nunca. Tienes que creerte que ya eres lo que quieres. Entonces, cuando tú fallas, lo que tienes que hacer es mantener el sentimiento como si no hubieras fallado. Aprender de eso, Y pero seguir. mantenerte con la vibración igual. Porque cuando tú fallas, ¿qué pasa? Que te frustras. Entonces ya dices, ¿por qué tal? Y eso baja esa vibración y eso te lleva a dejar de hacer otro hábito. Y eso Claro, te lleva a dejar de a dejar de cumplir con las bases que tú estás haciendo. Entonces, es sentimiento. O sea, eso claro. es mantener el sentimiento y quién eres y la conciencia y no dejar que nada externo em, y te invada y te condicione. Porque cuando tú dejas que algo externo te condicione, estás dejando que las cosas del mundo
te afecten. Y realmente ahí nunca vas a poder crear una realidad muy grande y crear cosas grandes. Porque el reino o sea, el mundo interno, que Jesús decía, primero encontrar el reino de Dios y luego esas cosas se os darán por añadidura. Es decir, todo es interno. No puedes dejar que nada fuera te condicione. Tienes que lo de fuera, entender que es un reflejo de lo que tú eres, lo que te está pasando fuera es lo que tú estás viendo de ti y arreglar eso y mantenerte en ese sentimiento de fe y no entrar en el miedo. Identifícalo, trabájalo y sigue accionando. Exacto. Básicamente. Totalmente. Y es más, cuanto más fallas, es cuanto más también aprendes. Cuanto más aprendes. Eso es así. En el éxito no se aprende nada. En el fracaso es donde aprendes todo. Claro. Yo, en los 2 fracasos, perdonamos, Sí. en los 2 fracasos que yo tuve de las 2 empresas, ahí es donde aprendí. En el éxito, sí aprendes, pero en el fracaso aprendes por 1000. ¿Por qué? Porque para saber lo que quieres tienes que saber primero qué es lo que no quieres. Pero si tú sabes lo que quieres y no sabes lo que no quieres, vas a ir a por cosas que no sabes que no quieres y vas a perder tiempo y vas a ir y luego vas a experimentar que eso no es para ti. Entonces, en el fracaso y en el fallo es donde vas a conocer y vas a experimentar quién eres realmente y qué quieres, pero porque sabes lo que no quieres. Entonces, fallar está perfecto. Simplemente es crear esas bases sólidas y mantenerlas. Ya está en el tiempo. Y que en esas bases, o sea, también eso es verdad, que no es crear esas bases y ya está. No, Lleva un tiempo. Claro, pero... ¿Te refieres a eso? No, o sea, tú creas esas bases, esos hábitos, y la gente se piensa que por hacer esos hábitos van a ser ricos. No, Esos claro, hábitos no. está muy bien, pero en el fondo lo que nosotros decimos que esos hábitos lo que te hacen es ganar confianza, ganar creencias sobre ti porque no fallas nada y te crean un autodominio que todo aquello que te propones tú eres merecedor y que lo logras y que lo haces. Y con eso, ¿qué es lo que haces? Te ganas otro carácter, te conviertes Claro. en otra persona y tú consigues en tu vida lo que tu carácter es. Cuando te venga una adversidad, si tienes un carácter flojo porque no cumples nada, te va a un barco que no sabe dónde va, ningún viento es favorable, te va a soplar el viento en contra y te va a tumbar. Pero si tú has construido unas bases, hábitos, autodominio, te va a venir una adversidad y tienes un carácter fuerte y no te va, o sea, y el viento, tú vas a ir a tu destino, no te va a llevar a otro lado porque has construido esas bases y eso es lo más importante. Total. Y que en esos hábitos trabajes, eso te va a ganar ese carácter, pero también tienes que ganar convicción, tienes que ganar la convicción en tu creencia y trabajar en una visión. O sea, yo siempre digo, hábitos está súper bien porque ganas autodominio, carácter. Pero visión, tienes que tener visión. ¿Dónde ¿Hacia vas? dónde Exacto, esa imagen. ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres ir? ¿Por qué? Porque eso lo que vas a hacer con los hábitos es cada vez ganar más certeza de dónde vas y más convicción y más creencia. Pero si tú sigues los hábitos, que le pasa a mucha gente, sí, hago hábitos, pero no tienen visión. No saben dónde van. ¿Por qué? Porque no tienen fe y tienen creencias Incluso diría que porque no trabajan mucho en su crecimiento personal. Porque yo Claro. diría que está todo vinculado. Es decir, arriesgas, accionas, convicción. Es inevitable que con estos 3 pasos tú empieces a tener... Más creencia. Tú visualizas hacia dónde vas. O sea, te viene solo. Es como, wow, ya Totalmente. sé dónde estoy, sé ya hacia dónde puedo ir, sé ya con qué tipo de persona puedo estar a mi lado, sé ya qué tipo de entorno puedo tener a mi lado, sé ya cómo puedo estar económicamente dentro de 10 años. Ya lo veo venir. ¿Por qué? Porque he arriesgado antes, porque ya he pasado la acción antes. Totalmente, es que al final es que es eso solo. Ah, y otra cosa Es que quería eso. decir, perdón, que si no se me iba de antes. Si es una persona que quieres aplicar un nuevo hábito, vamos a poner el ejemplo, ¿vale? Para aterrizar, como tú dices. Piensa que quieres empezar a leer, ¿no? No trata de que leas 30 minutos, 40 minutos de golpe si no tienes el hábito. Empieza de menos a más. Empieza por 5 páginas, empieza por 3 páginas, por 10 páginas, las que tú te veas realmente capaz siendo realista. Pero aquí la clave es cumplirlo. Da igual que no puedas 1 hora de entrenamiento si no tienes el hábito aún, pero empieza por 15, 20 minutos todos los días.
Ahí es cuando tú vas ganando esa confianza, paso a paso. Sí, primero construyes tus hábitos y luego los hábitos Te te construyen construyen a a ti. ti. Antes que eso, ¿qué lo que estás, qué lo que has dicho antes de esto? De la visión. Así, eso. No me acuerdo, pero voy a improvisar. De la La... visión que gracias a arriesgar sin ver resultados, gracias a pasar a la acción sin ver nada, tú creas una convicción porque te demuestras a ti mismo que, oye, voy hacia aquí, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, gracias a ese trabajo de desarrollo personal y de acción y de convicción, pase lo que pase, tú vas teniendo visión de hacia Claro, dónde vas. aumentas esa creencia en base a tus hábitos y tu acción. Y sí que es muy importante en eso que el entorno. O sea, en eso te condiciona mucho el entorno. Por muchos hábitos y visión, si no estás en un buen entorno, te van a tirar esa visión abajo. La mejor manera de destruirte un sueño es contárselo a alguien que no está donde tú quieres ir. Entonces, si tu familia, tu círculo cercano no están donde tú quieres ir, te van a tirar esa fe abajo y te van a inculcar sus miedos porque ellos no están ahí, porque no saben ir ahí, porque a qué familia, a qué padres, a qué hijos le gustaría darle la mejor vida a sus hijos, la mejor vida a sus padres. Todo el mundo le gustaría llegar ahí para tener la mejor vida para los suyos. Pero si no están ahí es porque no saben. Entonces el entorno es una cosa que te condiciona mucho, porque por muchos hábitos, mucha visión, tienes que aislarte. Tienes que aislarte y si estás ahí, no cuentes nada. No cuentes nada, estás con ellos, habla de lo que ellos hablan, poco, y te vas y sigues en lo tuyo, pero no intentes convencerlos, porque te vas a perder tiempo y vas a perder esa fe. Y lo que tienes que hacer es dejar de convencer, convertirte en la versión, construir esos hábitos. Y cuando lo hayas conseguido lo que tú quieres, entonces con el ejemplo, sin decir nada, ya eres y no tienes que decir con palabras lo que tú ya eres. Pues cuando dices con palabras lo que tú no eres, que dices que eres, es que no lo eres. Porque cuando de verdad eres, no hace falta decir nada porque tu presencia ya lo dice. Entonces, tienes que entender que no, o sea, el convencer a tu entorno, a la familia, a los amigos, no. O sea, hablar de los temas que ellos hablan, lo mínimo, pero no digáis los que vosotros queréis porque no saben, porque no están ahí. Porque no tienen tu visión. Exacto. Ni tu visión, ni tu conciencia, ni tu comprensión, ni tu fe, ni tu fe. No creen. Ellos no creen que tú puedes conseguir eso, pero ¿por qué? Porque ellos no creen que ellos pueden llegar ahí. Entonces, eso es muy importante y a lo que has dicho antes también, es que realmente todo esto y se reduce, para que tú hagas todo eso que hemos dicho, se reduce a que tú tengas esa conciencia y esa versión de ti que creas en tu corazón, que tú ya eres eso y que puedes llegar ahí. Si tú te lo crees en tu corazón, que eres eso y que puedes llegar ahí, los hábitos y la acción saldrá sola, te saldrá sola. Va a ser inevitable que Claro, suceda. Va a ser inevitable que suceda. garantizado, es que es Y cuando dudes, garantizado. y cuando dudes en algún momento por lo que sea, ¿vale? Es muy importante tener un mentor. Es muy, muy, muy importante tener un mentor. Porque nuestros mentores, por ejemplo, dan fe. ¿Por qué dan fe? Porque han documentado su proceso desde el principio. Por ejemplo, yo documenté mi proceso desde el 2016-2017, desde que empecé a trabajar más en mi desarrollo personal, desde que empecé a trabajar aún más en mi físico, documentado, todo, todo, todo. Nuestros mentores, igual. De cuando no generaban, de cuando no tenían el ser aún, de cuando tenían aún vicios, cosas raras, desalineadas totalmente, hasta ahora lo que son. Y eso que es fe al mundo, para que veas que yo vengo de cero y ahora estoy donde estoy. Y eso tú sí o sí, bajo mi opinión, tienes que tener a alguien que te guíe, tienes que tener a alguien que para ti sea un referente. 100%. Si tú no tienes a nadie que está donde tú quieres ir, nunca. O sea, sí que vas a llegar, pero vas a tardar mucho más. O sea, si yo me hubiera acercado a alguien en vez de con 27, 28, con 21, cuando empecé a emprender, yo hubiera llegado aquí con esta abundancia a los 24.
en 3 años estaría aquí, pero tenía mucho ego. Y mi ego me decía que yo podía hacerlo por mí solo, que yo era el mejor y que no me hacía falta acercarme a nadie. Por eso monté 5 empresas y fracasé 2. Y tardé 7 años en conseguir todo esto. Si hubiera tenido un mentor, lo consigo en 3 años. Y el tiempo es lo que no se recupera. El tiempo es lo que más vale en este mundo porque es lo que tenemos limitado. Entonces, Total. tener a alguien que te enseñe dónde está ir y que tú estás pasando una adversidad que nunca has pasado y vas a tardar un mes En en encontrar recuperarte. la solución y Mm. saber por dónde ir, tu mentor ha pasado por ahí hace un año y en un día te lo va a solucionar. Entonces, tú lo que tardas en un mes, tardas un día. Y para eso tienes que poner el dinero sobre la mesa. No hay otra opción. Nosotros ahora, mira, me acaba de pasar el link. Hemos entrado con un mentor. 3.000 euros, ahora mismo. 3.000 euros. Un VIP, 3 meses. Los dos, 3.000 euros. Yo llevo más de 60.000 euros en un año en mentores. Y os aseguro que yo no tendría el coaching mío. Y no es por venderlos. Yo no estoy aquí por vender nada. Simplemente estoy para ayudar, para dar luz. Pero si queréis dar el paso, entráis en mi coaching y vais a encontrar a Dios y vais a saber quién sois en vuestro espíritu. Pero, ¿por qué estoy aquí? Porque he invertido mucho dinero en mentores. Vosotros, si estáis viendo esto, tenéis que entrar con quien os vibre, con quien vuestra conciencia os diga. Si queréis ser esa versión vuestra que veis en mí o en ella o en otro mentor que ya son eso y tienen eso, no hay otra opción que acercarte. Es que no hay otra opción. La gente que estamos en estos niveles, no paramos de acercarnos. Nosotros no vamos a parar nunca de crecer y de mentorizarnos, Nunca. porque cuando dejas de aprender, mueres. O sea, yo me doy cuenta que contra más sé en la vida, menos sé. Contra más aprendo, me doy cuenta que menos sé. Que soy gota en el océano. O sea, que no sé nada. Por eso cuando ya tiras el ego y ya siempre, aunque tengas la vida que tengas, vas a gente y te acercas, aunque la gente esté a tu nivel, pero o menos, pero tú le pagas dinero. ¿Por qué? Porque ves en cosas en él que tú tienes que mejorar, que tú te falta. Y te acercas y es la única manera, es el único camino. Porque si no lo hacéis, es por vuestro ego. No hay otra. Es por vuestro ego, porque vuestro ego os dice que vosotros tenéis eso dentro que no podéis porque os frustráis. Es frustración. El ego es admiración disfrazada de. O sea, el ego es miedo. Y si no te acercas a alguien que es y tiene lo que tú quieres ser y tener, es envidia. Es amor o miedo, que es envidia, que es ego. Y la envidia es admiración disfrazada de frustración. Cuando tú envidias a alguien que está a niveles mucho más que tú y lo criticas, es porque en el fondo lo admiras, pero estás frustrado y te sale esa envidia, porque es el ego. Tú quitas el ego, te vas a tu espíritu, a tu ser, a tu corazón, a ese niño, a esa niña, y es que te acercas sin dudarlo. Sin Total. dudarlo, 100%. Es lo que hemos hecho los dos. Yo he empezado a hacerlo hace pues 2, 3 años y ella también hace mucho tiempo. Y para llegar hasta aquí no hay otra opción. Y es así. Si os queréis acercar, tenéis que tomar acción diaria imperfecta y acercaros a gente que os guíe hacia vuestro destino. Porque si no lo hacéis, ¿vais a hacerlo? Puede ser. A lo mejor no, a lo mejor sí. Solo lo sabe Dios. Y vais a tardar 4 veces más. ¿Y qué precio tienes en poner 2.000, 3.000, 4.000, 500, 100, lo que tengas? 100 euros, 50, lo que tengas. Si en vez de en 7 años lo consigues en 3, son 4 años. 4 años, son 1.000 y pico días. Pero eso es limitado. No vas a tener muchos días en tu vida. Tienes días y la vida es así. Entonces, eso es lo más importante. Total. Y es así. Así que vamos a terminar por hoy, ¿no? Sí. Ya está bien. El mensaje es que con todo esto, lo que tenéis que tener visión, visión a dónde vais. Y en la visión vais a construir esos hábitos, en los hábitos vais a construir en base de acción esa convicción para aumentar tu creencia, aumentar tu confianza y a partir de ahí vas a ganar un autodominio para lo que tú haces y a partir de ahí vas a aumentar tu carácter. Y cuando te venga adversidad, los problemas siguen estando ahí que ahora no puedes superar, pero tú en base de los hábitos y el autodominio y el carácter, te has hecho más grande que el problema. El problema está ahí, pero tú te has hecho más grande
Entonces ya puedes superarlo, pero ahora tú no puedes porque el problema es más grande que tú. Entonces conviértete en más grande que el problema y entonces ya no existen, pero siguen estando ahí. Y por último, piensa que la vida pasa así. La vida pasa así mientras que lo estás pensando, mientras que estás en el limbo, la vida sigue pasando porque la vida no espera. Y tú tienes un alma con un propósito y has venido aquí a cumplirlo. Así que, accionar. Eso es. Hoy vamos a dejar que se despida Estefanía, porque siempre lo hago yo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado, dejarnos un like o un comentario también de qué temas podemos hablar en siguientes vídeos. No os olvidéis, súper importante, comentarios, poner también lo que hemos hablado, vosotros, los hábitos, los que tenéis, lo que os pasa, vamos a responderlos todos, uno También a uno. tenemos que hacer un vídeo de preguntas. También. Sí, de preguntas estaría ¿Por guay. dónde nos hacen las preguntas? ¿Por Instagram? Por redes. Ah, vale. Sí. Vale, está bien. Sí, O por también. aquí, que si nos queréis hacer también, pues genial. Así que suscribiros también para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el siguiente. Let's go.